último informe de los derechos humanos en América por parte de la organización Human Rights Watch muestra un panorama preocupante en nuestra región. Estamos hablando de retrocesos en libertad de expresión, al igual que problemas que enfrentan la justicia. No son solo uno de ellos. Pero para conocer en detalle dicho informe, le damos la bienvenida al señor José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch. Muy buenos días y gracias por acompañarnos hoy desde Washington. Buenos días, muchas gracias. Hagamos un repaso genérico de este reporte. ¿Cuáles son los puntos más críticos en relación a los derechos humanos en nuestra región? En la región, lamentablemente, la situación sigue igual o en algunos casos peor. Son contadas las excepciones donde se han producido algunos progresos importantes. Yo diría que quizás el país a destacar en ese sentido es Uruguay, bajo el gobierno del presidente Mujica, donde se han dado progresos en materia de derechos reproductivos y derechos especialmente de las minorías sexuales, en fin. Pero en el resto de la región, lamentablemente, los niveles de inseguridad son cada vez más fuertes y esos niveles de inseguridad, y estoy pensando fundamentalmente en México y Centroamérica, han llevado a los gobiernos a utilizar políticas de mano dura, recurriendo normalmente a los militares, quienes no están entrenados ni tampoco cuentan con los mecanismos de control necesarios para proceder profesionalmente, y cuando cometen abusos, esos abusos se mantienen en la impunidad. En general, las instituciones judiciales son muy débiles, susceptibles a la corrupción, a la intimidación. Y en otros sitios, como por ejemplo en Venezuela y en los países del ALBA, la concentración de poder es cada vez más seria y los retrocesos, especialmente en materia de libertad de expresión, son muy fuertes. ¿Qué ejemplos utilizaron ustedes con Venezuela? Porque es uno de los países que más se reseña en el reporte. Venezuela es lamentablemente uno de los casos más graves. El año pasado, el 2014, se registraron hechos muy violentos cometidos por la Guardia Nacional Bolivariana y también por grupos de civiles privados que tienen en los hechos licencia para detener y para disparar frente a manifestantes pacíficos. Se produjeron masivas, centenares de detenciones arbitrarias en medio de violencia. Muchos de los detenidos fueron golpeados brutalmente y algunos incluso torturados. Nosotros pudimos certificar esto directamente en el terreno, incluso ingresamos a algunos sitios de detención y recogimos esos testimonios. Todo esto en un clima no solo de violencia, sino también de concentración de poder, de impunidad, donde el Poder Judicial ha pasado a ser un apéndice del Ejecutivo, simplemente sirve para convalidar las medidas que el Ejecutivo adopta. Creo que quizás el caso más notable de Venezuela, quizás el que ha recibido mayor atención, es la detención arbitraria de varios políticos encabezados por Leopoldo López, claro. Políticos que están en detención sin fórmula de juicio, sin que existan cargos serios en contra, sin que existan evidencias contra ellos, una detención arbitraria que ha sido denunciada por Naciones Unidas y por una serie de otros organismos de derechos humanos. Y bueno, también se habla sobre México y podemos decir de la parcialidad en el sistema penal, que ha florecido en las noticias estos últimos meses, sobre todo después de la desaparición de los 43 estudiantes. ¿Qué ha demostrado este caso específico del país? ¿Es algo habitual, todas las irregularidades que ocurren en el mismo? En el caso de México, la desaparición de los 43 estudiantes y antes de eso, la masacre de 22 civiles en Tlatlaya, demuestra que estamos frente a una crisis muy profunda en materia de derechos humanos. Si bien el caso de los estudiantes es quizás lo más grave que ha ocurrido en México en los últimos 20 o 30 años, no ha habido una situación similar a lo de los estudiantes desaparecidos. Las desapariciones están en el orden de los 25.000 de acuerdo a informes propios del gobierno mexicano. Es decir, los números de desaparecidos están en los miles en México y los números de personas que se encuentran en fosas comunes no identificadas también son centenares. Lamentablemente, en los últimos años, desde el gobierno de Calderón, incluyendo el gobierno de Peña Nieto, se han producido gravísimas violaciones en materia de derechos humanos en un clima de impunidad, de incompetencia, yo diría de negligencia, de indiferencia por parte del gobierno central, como lo demuestra el mal manejo del caso de los desaparecidos de Iguala. Estados Unidos no se queda atrás, se habla sobre la ausencia de derechos humanos en un sector de la población, estamos hablando de la discriminación racial, pero también se habla en detalle sobre la relación de Estados Unidos con Cuba. ¿Usted cómo piensa que podría cambiar la situación de los derechos humanos en la isla tras el inicio de las conversaciones con Estados Unidos? Estados Unidos tiene un récord, yo diría,
bastante cuestionable en materia de derechos humanos, sobre todo en cuanto al tratamiento a inmigrantes indocumentados, la situación en las prisiones, la brutalidad policial, el racismo, la aplicación de la pena de muerte, la existencia de Guantánamo hasta el día de hoy. Sin embargo, en materia de política exterior, hemos visto con esperanza un cambio de política hacia Cuba, una política que hasta ahora no ha ofrecido ningún impacto, ningún resultado positivo, ninguna mejoría real en materia de derechos humanos, que ha sido la política del embargo, la política del aislamiento, de las sanciones unilaterales. Hoy día la Casa Blanca puede buscar alianzas con otros gobiernos democráticos porque está variando o cambiando su política radicalmente. Eso abre una esperanza en el sentido de que con la presión multilateral, no solo unilateral, porque eso no ha conseguido resultado alguno, multilateral, es decir, con democracias latinoamericanas que les importen los derechos humanos en Cuba, se puedan ir logrando mejorías parciales, graduales. No va a ser fácil, pero creo que es más probable lograr resultados con una política distinta, con una política multilateral, que con la política de sanciones unilaterales de Washington. Por último y brevemente, también se habla sobre la despenalización del aborto y se menciona brevemente a Chile. ¿Por qué es importante la despenalización del aborto en la región? Porque los derechos reproductivos a los que tiene derecho la mujer deben ser ejercidos con libertad, deben ser ejercidos con apoyos, todos los apoyos estatales, todos los apoyos médicos, y en ningún caso el aborto en circunstancias como, por ejemplo, cuando la vida o la salud de la madre está en peligro, cuando la viabilidad del feto, de acuerdo a los certificados médicos, demuestra que no es posible que el feto pueda sobrevivir, o, por ejemplo, cuando la mujer es producto de una violación sexual. La mujer debe tener dentro de las primeras semanas el derecho a decidir por sí misma el futuro de esa concepción, si es que se ha producido producto, por ejemplo, en estas circunstancias, inclusive en el caso de la violación sexual. Eso lamentablemente no está permitido en Chile. Es un país que castiga penalmente el aborto en cualquier circunstancia, no está permitido. Y eso es una excepción, yo diría a nivel global, es un caso absolutamente excepcional, sin perjuicio de que uno pueda estar a favor o en contra del aborto. Lo importante es despenalizarlo, a lo menos en esas circunstancias, para que las mujeres puedan decidir por sí mismas en circunstancias tan dramáticas como las que acabo de describir, cuando su vida está en peligro, su salud está en peligro, o ha sido víctima de una violación, si quiere o no seguir adelante con ese embarazo. Efectivamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el programa. Voy a publicar más adelante el informe completo de Human Rights Watch en las redes sociales. José Miguel Vivanco, en vivo desde Washington. Que tenga un placer.